Todos los Estados miembros de la Unión Europea, que actualmente son 27, forman parte de la Unión Económica y Monetaria y coordinan sus políticas económicas en apoyo de los objetivos e intereses económicos de la Unión Europea. Algunos de estos países miembros van más allá y han decidido entonces cambiar su moneda nacional, sustituyéndola así por una moneda única, el euro. Este se introdujo por primera vez en 1999 como moneda escritural, es decir, no tenía existencia física, sino que era dinero bancario. En aquel entonces, la zona euro estaba formada por tan solo 11 de los 15 países que formaban la Unión Europea. Grecia fue la siguiente en unirse en 2001, justo un año antes de la introducción de la moneda en efectivo. El siguiente país fue Eslovenia en 2007, un año después Chipre y Malta. Al siguiente Eslovaquia, Estonia en 2011, Letonia en 2014 y al año siguiente Lituania. Actualmente, la zona euro está formada por 19 países. Esta moneda la usan, además, más de 340 millones de ciudadanos de la Unión Europea y es la segunda moneda más importante del mundo, después del dólar estadounidense. Al adoptar el euro, las economías de los países de la zona euro están cada vez más integradas. Esta integración económica debe gestionarse convenientemente para así poder aprovechar en su totalidad las ventajas de la moneda única. Todos los miembros de la Unión Europea están obligados en principio a introducir el euro una vez cumplan los criterios de convergencia, excepto Dinamarca, que dispone de una cláusula de exclusión voluntaria que aparece en los tratados de la Unión Europea y que exime al país de la obligación de adoptar el euro. Aún así, Dinamarca puede solicitar ser miembro de la zona euro en un futuro si así lo decide. Por otra parte, Suecia aún no reúne las condiciones necesarias para formar parte de la zona euro, principalmente por las oscilaciones del tipo de cambio de la corona sueca, según afirma el Banco Central Europeo. No obstante, el resto de países miembros que aún no forman parte de la zona euro se encuentran entre los que se adhirieron a la Unión Europea tras la introducción del euro. En el momento de su incorporación no reunían las condiciones necesarias para formar parte de la eurozona, pero se han comprometido a unirse en cuanto cumplan esas condiciones. Por otra parte, países como Andorra, San Marino, Ciudad del Vaticano y Mónaco han adoptado el euro como moneda nacional, gracias a unos acuerdos monetarios específicos con la Unión Europea. Pero, al no ser Estados miembros de la Unión Europea, no se les considera que formen parte de la zona euro. El éxito del euro como moneda estable y creíble ha hecho que esta moneda desempeñe un papel muy importante más allá de las fronteras de la Unión Europea y de la zona euro. Hoy en día, el euro es una herramienta que ha permitido a la Unión Europea aumentar la influencia de Europa en el mundo. Gracias a este puede proteger mejor a sus ciudadanos y empresas, defender sus valores, promover sus intereses en la escena mundial mediante un multilateralismo basado en normas y mejorar la capacidad de resistencia del sistema financiero internacional. El Eurosistema es la autoridad monetaria de la eurozona. Está formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios, en concreto, controlar la inflación, protegiendo así el valor del euro. Por otro lado, el sistema europeo de los bancos centrales lo conforman, además del Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros de la Unión Europea, hayan adoptado a estos el euro o no. En lo que respecta a su estructura, el Eurosistema no posee órganos rectores propios, sino que está dirigido por los órganos del gobierno del Banco Central Europeo, con el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General. Además de su objetivo principal de mantener la estabilidad de precios, las funciones que actualmente desarrolla el Eurosistema son las siguientes: definición y ejecución de la política monetaria única, realización de operaciones de cambio de divisas en consonancia con la política cambiaria establecida, gestión de las reservas oficiales en moneda extranjera de los países de la zona euro, emisión de billetes de banco de la eurozona y, por último, contribución al buen funcionamiento del sistema de pagos. Por otra parte, la institución también intenta preservar la estabilidad y la integración financiera en Europa, pero en ningún caso cualquier objetivo puede suplantar al principal, el que hemos nombrado previamente.
Otro tema de importancia relativo a la eurozona gira alrededor de cómo se puede producir una unión a esta por parte de nuevos estados. Bien, para que un estado sea admitido dentro de la eurozona y por tanto pueda participar en el eurosistema, debe cumplir con los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de la Comunidad Europea. Dicho esto, para poder llevar su funcionamiento correctamente y así aplicar y dictar la política monetaria, la eurozona dispone de 3 instrumentos claves. El primero, las facilidades permanentes, que son operaciones que se realizan con el objetivo de aumentar o reducir la liquidez del sistema en un día, controlar los tipos de interés del mercado a un día y señalar al público orientación general de la política monetaria. Esto se consigue bien mediante la facilidad marginal, que consiste en proporcionar liquidez a las entidades que lo deseen contra una garantía de activos, en un principio sin límite máximo, o bien mediante la facilidad de depósito, que consiste en permitir a las entidades que operan en el eurosistema realizar depósitos a un día en los bancos centrales nacionales. En segundo lugar se encuentran las operaciones de mercado abierto, que consisten en operaciones de inyección de liquidez de forma regular mediante la ejecución de subastas por parte de los bancos centrales. Las operaciones con periodicidad semanal y vencimiento a una semana son la principal fuente de financiación del sistema crediticio del eurosistema. De otro modo, las operaciones de periodicidad mensual y vencimiento a 3 meses tienen por objetivo proporcionar liquidez a más largo plazo. Además de esto, existen mecanismos para inyectar liquidez al sistema de forma rápida, con el objetivo de suavizar cambios bruscos en los tipos de interés debido a fluctuaciones inesperadas, ya sea mediante la ejecución de subastas rápidas o con acuerdos bilaterales. Cabe decir asimismo que si el Banco Central Europeo desea ajustar la posición estructural del eurosistema frente al sector financiero, el eurosistema puede emitir deuda y realizar operaciones temporales y simples. Finalmente, la última principal y tercera herramienta que puede usar la eurozona es el mecanismo de reservas mínimas, que se aplica a las entidades que operan en la eurozona. Consiste en exigir a las entidades que hagan depósitos en el Banco Central por valor de un porcentaje determinado del total de depósitos que gestiona la entidad. El objetivo de este mecanismo es el de estabilizar los tipos de interés y aumentar de esta manera el déficit estructural de liquidez. El porcentaje se determinará en base al promedio de reservas diarias durante un periodo de mantenimiento de un mes. Con esto se cerraría un complejo proceso que permite a la eurozona mantener así la estabilidad de los precios. El Banco Central Europeo es el Banco Central de 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro y la institución que constituye el núcleo del eurosistema y del mecanismo único de supervisión. Se sitúa en Frankfurt del Meno, Alemania, y mantiene una estrecha colaboración con los bancos centrales nacionales del eurosistema y, en el caso de la supervisión bancaria, con los supervisores nacionales del mecanismo único de supervisión. Su presidenta es Christine Lagarde y Luis de Guindos el vicepresidente. El principal órgano rector es el Consejo de Gobierno del BCE, compuesto por 6 miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales. El primer paso hacia su creación fue la decisión adoptada en 1988 de establecer una unión económica monetaria que garantizase el libre movimiento de capitales en Europa, la autoridad monetaria común y una política monetaria única en los países de la zona euro. Actualmente, los billetes y monedas en euros tienen curso legal en 19 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y se espera que todos los Estados miembros, salvo Dinamarca, que se ha acogido a una cláusula de exclusión, participen en la Unión Monetaria y adopten el euro tan pronto cumplan los criterios de convergencia. Los 19 países que forman la zona euro son España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia, Malta, Grecia, Chipre, Eslovenia, Austria, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Respecto a las funciones del sistema europeo de bancos centrales y el eurosistema, están establecidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y especificadas en los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, que son un protocolo anejo al tratado. El eurosistema está compuesto por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, cuya moneda es el euro, mientras que el Sistema Europeo de Bancos Centrales está integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que la distinción entre eurosistema y Sistema Europeo de Bancos Centrales se mantendrá mientras existan Estados miembros que no hayan adoptado el euro. El objetivo principal es mantener la estabilidad de precios, como indica el apartado 1 del artículo 127 del Tratado.
Otros objetivos son el desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios, y en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social. En conformidad con el apartado 2 del artículo 27 del Tratado, se establecen las funciones básicas que se llevarán a cabo a través del Eurosistema, las cuales son: definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro, realizar operaciones de divisas, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países miembros de la zona euro, es decir, la gestión de carteras, y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. La política monetaria del Banco Central Europeo. Centrar la política monetaria en el objetivo de mantener la estabilidad de precios, el tratado incorpora el pensamiento económico moderno sobre la función, el alcance y los límites de la política monetaria y sienta las bases, en términos institucionales y organizativos, del sistema de banca central en la Unión Europea y monetaria. Se basa principalmente en mantener la inflación en un nivel inferior, aunque próximo al 2% a medio plazo. Para ello, se realiza un análisis exhaustivo de los riesgos para la estabilidad de precios a través de dos vertientes. La primera consiste en el análisis económico para evaluar los determinantes de corto a medio plazo del comportamiento de los precios. Centra la atención en la actividad real y en la situación financiera de la economía, tomando en consideración la influencia que ejerce sobre ellos la interacción entre la oferta y la demanda en los mercados de bienes, servicios y factores. La segunda consiste en un análisis monetario centrado en un horizonte más amplio y aprovechando el vínculo existente a largo plazo entre el dinero y los precios. Para este, se toman en consideración la evolución de una amplia gama de indicadores monetarios, incluidos el M3, sus componentes y contrapartidas. Realiza una evaluación exhaustiva de la situación de crédito y de la liquidez. Sin embargo, el Banco Central Europeo también se encarga de labores como autorizar la emisión de billetes en la zona euro, reservándose el derecho exclusivo, recopilar información estadística necesaria en colaboración con bancos centrales nacionales para llevar a cabo las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales, viendo la de las autoridades nacionales o directamente de los agentes económicos. La estabilidad y supervisión financieras, contribuyendo al correcto funcionamiento de las políticas adoptadas por las autoridades competentes, en lo que se refiere a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero. Y por último, a la cooperación europea e internacional, manteniendo relaciones de cooperación con instituciones, organismos y foros, tanto dentro de la Unión Europea como a escala internacional, en relación con las funciones asignadas al Eurosistema. El Banco de España no realiza las funciones propias de un banco privado. Su misión es promover la estabilidad de precios, la estabilidad del sistema de pagos, la estabilidad financiera y velar por la solvencia de las entidades de crédito. Desde sus comienzos, el Banco de España ha servido al país adaptándose a las necesidades que en cada momento histórico tenía España. Podemos, pues, decir que el banco ha sido un protagonista de la evolución de la economía española. Esta es a grandes rasgos su historia. La creación del Banco Nacional de San Carlos en 1782 estuvo ligada al apoyo que Carlos III prestó a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. La contienda impidió la llegada de metales preciosos de América y aumentó los gastos de la Hacienda Real. Entre las soluciones para financiar los gastos de guerra, el conde de Floridablanca, primer ministro del rey, eligió lo que propuso el banquero Francisco de Cabarrús: emitir una nueva clase de deuda pública, los vales reales. El alargamiento de la guerra provocó una caída en la cotización de estos títulos, y para dar confianza a los portadores de los vales, Cabarrús concibió la idea de crear un banco que facilitara la circulación de los vales y los convirtiera en efectivo. Con este objeto se fundó el Banco Nacional de San Carlos, que además de emitir papel moneda, financió diversas obras públicas y recibió del gobierno el monopolio de la extracción de plata. El capital del banco era privado, y entre sus accionistas estaba el propio rey y el pintor Francisco de Goya, que recibió el encargo de retratar al rey y a sus primeros directores. Los enfrentamientos de Carlos IV con Francia e Inglaterra en la Guerra de la Independencia que Fernando VII mantuvo con Napoleón fueron aumentando los débitos que la Hacienda Real tenía con el banco. En 1829, tras muchas negociaciones, el Banco de San Carlos pudo recuperar el 13% de la deuda y con esa suma los accionistas fundaron el Banco de San Fernando, que nació con el privilegio de emisión de billetes en Madrid.
En 1844, debido a la escasez de crédito al comercio y a la industria, el gobierno de Isabel II autorizó la creación del Banco de Isabel II, que también nació como banco emisor de billetes al portador. El encarecimiento del crédito en Europa en 1847 influyó en la fusión del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, que dio lugar al Banco Español de San Fernando. El cargo de primer gobernador recayó en Miguel de Santillán, que en 1849 emprendió una importante modernización del banco. En 1856 el banco se rebautizó con el nombre de Banco de España y 12 años después el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, declaró la peseta unidad básica del sistema monetario español. En 1874, siendo ministro de Hacienda José Echegaray, que años después obtuvo el Premio Nobel de Literatura, se le concedió al Banco de España el monopolio de emisión a cambio de un importante crédito para financiar al Tesoro. Esta concesión definió sus relaciones con la banca privada y fue determinante para su conversión en un banco central. Aunque el Banco de España fue asumiendo algunas funciones propias de un banco central, fue la Ley Cambó de 1921 la que por primera vez confió al Banco de España la inspección de la banca privada y algunas atribuciones en materia de política monetaria. Durante la Guerra Civil Española, la fragmentación del país entre republicanos y nacionales implicó una ruptura del sistema financiero y la aparición de una administración paralela en el territorio controlada por el bando nacional. Durante los años de la guerra se rompió la unidad monetaria y circularon dos pesetas con valores distintos, la republicana y la nacional. Uno de los hechos más importantes de la guerra civil fue el destino que se le dio a gran parte de las reservas de oro acumuladas en el Banco de España. Como consecuencia de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial en 1936, el Consejo de Ministros autorizó al ministro de Hacienda ordenar la salida de oro y plata de las cámaras del banco para financiar la compra de armas y municiones del gobierno en Moscú. Hasta 1942 no se reunificaron las dos administraciones que durante el conflicto emitieron pesetas y en ese mismo año el Estado aumentó su participación en el Banco de España. En 1994, la Ley de Autonomía del Banco de España asigna al banco la responsabilidad total de la política monetaria y termina de configurar su absoluta dependencia del poder político. Una condición necesaria para desarrollar sus funciones y un requisito imprescindible para que España participara en la Unión Económica y Monetaria. El Banco de España ya era libre e independiente. Desde 1998, el Banco de España forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales que, junto con el recién creado Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales de la Unión Europea, prepara la llegada del euro. El 1 de enero de 1999 nace el euro, que se convierte en la moneda única de España y de 10 países más. Desde entonces, todos los países que se van integrando en la Unión Económica y Monetaria comparten una política monetaria única. En el año 2002, la peseta deja de circular y se sustituye por billetes y monedas en euros, una importante operación logística. Desde la creación del euro, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Papel de España en la eurozona. España se adhirió a la Unión Europea en 1986 bajo la firma del Tratado de Adhesión de Madrid. Previamente, el país se adhirió a la Comunidad Económica Europea en 1962. En los primeros años, España fue uno de los grandes beneficiarios del reparto de los fondos comunitarios por el hecho de poseer una renta per cápita inferior al 75%. En 1991, el gobierno de España firmó el Acuerdo Schengen, el cual permite la libre movilidad entre fronteras de una gran parte de países europeos. Poco tiempo después, firmó el Tratado de Maastricht, el cual puso el euro como moneda única en la mayoría de los países de la Unión. En lo que concierne a la actualidad, España aporta unos 8.000 millones de euros a la Unión Europea y a su vez la Unión hace una inversión presupuestaria de 9.000 millones de euros al país. La eurozona es el conjunto de países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda oficial de sus respectivas naciones, que además de compartir la misma moneda, también comparte mercados y políticas monetarias. España entró en la Unión Monetaria con una de las inflaciones más elevadas en comparación con el resto de los países de la zona euro, lo que provocó que se produjera cierto desinterés en la unión del país.
por lo que el mayor crecimiento de los productos deterioró su competitividad y relación de intercambio, aumentando las importaciones y reduciendo las exportaciones. Añadiendo a esto el aumento de la necesidad de financiación externa de la economía. La fase de crecimiento, que se extiende por la segunda mitad de los años 90 y acaba con el estallido de la crisis en 2007, supuso un fuerte crecimiento económico estimulado por la demanda acompañada de un elevado déficit de la balanza por cuenta corriente con el correspondiente incremento del endeudamiento. Entonces, las políticas de los primeros gobiernos desde que España forma parte de la eurozona han sido desastrosas, ya que no se plantearon las políticas de reformas estructurales para converger en precios en los países de la zona euro y disminuir así la tasa de paro de la economía de España. Sin embargo, a pesar de su alta tasa de paro, en los últimos años España ha sido uno de los países con más crecimiento dentro de la zona euro. En el cuarto trimestre de 2018, España fue el mayor contribuyente individual de la eurozona por generar una mayor proporción del PIB anual adicional que cualquier otra nación de la zona. España perdió 3,8 millones de empleos de 2007 a 2014, mientras que los salarios reales cayeron en un 10%. El sector de la construcción quedó diezmado. Las aprobaciones mensuales de obras se redujeron de casi 20.000 en marzo de 2007 a menos de 700 en agosto de 2013. Y ahora se han recuperado ligeramente hasta una cifra de 2.000. Pero gracias al comercio, las exportaciones se volvieron más competitivas, tras una caída en los costos laborales, aunque la recuperación de España depende cada vez de la economía del país, pues el hecho de que los consumidores tengan más dinero contribuye a aumentar el crecimiento y crear empleos. Por esto, los empleos en nuestro país estaban subiendo un 3% al año, algo que no sucedía en ningún país con una gran economía en la eurozona. También han aportado las políticas monetarias relajadas del Banco Central Europeo, con tasas de interés históricamente bajas y préstamos subsidiados a los bancos. A finales del año pasado, la inversión creció a una tasa del 4,6%. Sin embargo, con la crisis económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19, el PIB per cápita de España fue casi un 30% inferior al del resto de la eurozona, algo que no se veía desde 1999. El PIB per cápita desde que España adquirió el euro ha subido unos 2.600 euros. Entonces España no ha subido tanto a diferencia de otros países con el euro. Pero el PIB per cápita de la Unión Europea ha subido un 20%.